pulmonares asociados al COVID-19 críticos, desde los pacientes que llegan con lesiones más tempranas a los que llegan ya con lesiones evolutivas, por las consideraciones que les había manifestado de la reacción del cuerpo ante el virus y también de ese patrón respiratorio ineficaz que lesiona pulmones. Entonces, cada paciente es una historia diferente para nosotros. No podemos generalizar el manejo de cada uno de estos pacientes y por eso que nosotros medimos una serie de parámetros como la presión plató, la presión transpulmonar cuando lo tenemos a la mano, el driving pressure, la compliance de todo el sistema respiratorio, la compliance pulmonar de la caja torácica, y también vemos cómo cada uno de estos aspectos no solamente tiene un impacto sobre la mecánica respiratoria, sino también cómo tiene un impacto sobre la hemodinámica del paciente. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? Que si no nos ponemos en la cabecera del paciente a evaluar individualmente cada uno de ellos, no vamos a poder establecer la mejor estrategia para cada paciente. Entonces, ¿qué significa ello? Tener una serie de marcadores oxigenatorios, de marcadores ventilatorios, ¿no? De marcadores de mecánica respiratoria y de hemodinámica que nosotros podamos evaluar de manera basal, y cuando hagamos modificaciones en las estrategias de ventilación mecánica, manipulando cada uno de los parámetros del ventilador mecánico, tengamos como resultado una mejoría de estos marcadores, ¿no? Entonces, la idea es estar a la cabecera del paciente, manipular el ventilador mecánico con la experiencia que nosotros tenemos y ver inmediatamente después, ¿no? En un tiempo prudencial, que esa estrategia que nosotros hemos utilizado ha mejorado la situación del paciente. Y para nosotros, lo más importante no necesariamente es la oxigenación. Para nosotros lo más importante es la mecánica respiratoria, alcanzar esos objetivos de una mecánica respiratoria que le garantice al paciente una menor mortalidad. Eso es muy importante para nosotros. Y algo sustancial que debemos de entender: ventilación mecánica, ni programar el ventilador mecánico, sobre todo el volumen corriente, si uno no conoce el peso ideal del paciente. No se puede hacer ventilación mecánica sin conocer el peso ideal del paciente. Y para conocer el peso ideal del paciente, lo que nosotros debemos hacer es medir la estatura de mi paciente, porque en función a eso y el sexo podemos calcular cuál es su peso ideal. No es el peso real con el que se ventila al paciente, y tampoco el peso que a mí me parece subjetivamente que puede tener el paciente. Entonces esos son errores que uno tiene que descartar, ¿no? Definitivamente. Y en base a ese peso ideal, dependiendo de cada uno de los casos clínicos con los que nos encontremos nosotros en el día a día, vamos a programar para cada paciente su volumen corriente respectivo, que está alrededor de 6 mililitros por kilo de peso ideal, con un PIB que puede estar entre 5 a 10 centímetros de agua para empezar, y con eso nosotros vamos midiendo la mecánica respiratoria y vamos viendo la respuesta a cada una de las estrategias para tratar de alcanzar el mejor PIB para mi paciente, que le permita tener la mejor mecánica respiratoria. Y como consecuencia de la mejor mecánica respiratoria, la mejoría en la oxigenación y también la mejoría en la ventilación alveolar. Pero algo muy importante que también debemos tener en cuenta es que la ventilación mecánica no solamente tiene que ser protectiva para el pulmón, ¿no? Sino también la ventilación mecánica tiene que tener en cuenta la parte hemodinámica del paciente. No podemos utilizar o programar un ventilador mecánico de tal manera de que tengamos un impacto hemodinámico negativo, generemos tantas presiones intratorácicas, presión transpulmonar muy elevada, presiones pleurales muy elevadas, ¿no? Por un seteo inadecuado del ventilador, que me termine comprometiendo el ventrículo derecho del corazón y el paciente tenga un colapso hemodinámico. De nada me sirve tener una buena oxigenación si mi paciente está en colapso hemodinámico, en shock franco. Pero también la ventilación mecánica tiene que ser protectiva para el músculo respiratorio, para el diafragma. Ello implica no solamente las estrategias de ventilación protectiva pulmonar, sino reducir el tiempo de sedación, relajación y el tiempo de ventilación 100% controlada. Tratar, en la medida de lo posible, cuando los marcadores inflamatorios de esta enfermedad, dígase, aparte de los leucocitos, los linfocitos, el PCR, la ferritina, dímero D, entre los principales, estén ya en tendencia a normalizarse, empezar, ¿no?, con una buena mecánica respiratoria y una buena gradiente de oxígeno, a el proceso de pasar de una ventilación 100% controlada a una ventilación asistida y de ahí a una ventilación espontánea, ¿no?, de tal manera que el paciente empiece a ejercitar nuevamente su musculatura respiratoria. Para poder nosotros
trata de estrategias. Una de las estrategias, por ejemplo, es la estrategia de establecer el índice de reclutabilidad e inflación de Chen-Brochard, lo hacemos a la cabecera del paciente, y nos permite distinguir si los pacientes pueden ser reclutables o no, es decir, si se pueden beneficiar o no con PIB. Entonces ya estoy individualizando paciente a paciente y yo voy a poder definir más o menos cuánto de PIB puede corresponderle a un determinado paciente. El otro aspecto también con el cual nosotros podemos titular el PIB es el uso de la tomografía de impedancia eléctrica, ¿no? Que me permite también hacer un procedimiento por el cual yo pueda establecer la presencia de colapso y la presencia de sobredistensión en un determinado paciente y tratar de poner un PIB que no me genere tanta sobredistensión, pero tampoco me permita tanto colapso, en un punto intermedio que me diga que más o menos por ahí está el PIB adecuado a mis pacientes. Y si yo no tengo estas estrategias, entonces la otra forma de titular el PIB es viendo la mejor mecánica respiratoria, es decir, el menor riding pressure, idealmente por debajo de 15, una presión plató por debajo de 28, que me garantice una mejor gradiente de oxígeno, o PAFI, o que me garantice también una mejor ventilación alveolar, y uno de los índices que utilizamos para eso es el ventilatory ratio, cuando mi paciente se encuentra en ventilación mecánica controlada por volumen con onda de flujo cuadrada. Y algo muy importante también a tener en cuenta es que el PIB, cuando no se titula adecuadamente y es muy bajo o es inadecuadamente alto, puede generar una serie de problemas y de daño pulmonar, ¿no? Y por eso que nosotros, paciente a paciente, tratamos de tener el PIB más adecuado que le garantice el mejor reclutamiento del alvéolos y la menor sobredistensión. Un caso particular en nuestra realidad y es un factor de riesgo importantísimo para COVID-19 crítico, es la obesidad mórbida. El obeso mórbido ya no solamente se complica por el compromiso pulmonar por el COVID-19 crítico, sino también porque la caja torácica del obeso mórbido tiene una compliance o distensibilidad francamente reducida, de tal manera que cuando ya el obeso mórbido cruza ese umbral en el cual él mismo puede compensarse, prácticamente entra en un estado de colapso pulmonar. De tal manera de que los pacientes con obesos mórbidos, ¿no?, que nosotros hemos tenido, tienden a requerir un PIB más alto que aquellos pacientes que no son mórbidos, ¿no? Y eso cómo lo conseguimos también haciendo estas estrategias de titulación de PIB. Entonces, para nosotros, el PIB en el paciente obeso mórbido no solamente tiene que ver con reclutar los alvéolos por la mejoría de la compliance a nivel pulmonar, sino sobre todo por contrarrestar esa disminución de la compliance de la caja torácica, esencialmente, en el obeso mórbido. La ventilación en prono también la utilizamos en un grupo determinado de pacientes, pero nosotros utilizamos la ventilación en prono para tratar de mejorar no solamente la oxigenación, porque hay publicaciones donde demuestran que la oxigenación no es necesariamente la que está relacionada a la mejoría de la mortalidad en prono, sino probablemente la mejoría en prono de la mecánica respiratoria, que el prono me reduzca el driving pressure, me reduzca la energía dinámica durante la ventilación mecánica, pero también me reduzca la resistencia vascular pulmonar y me alivia el ventrículo derecho si el paciente lo tiene comprometido, y también me reduzca la acidosis respiratoria que el paciente puede tener en su pino. Es decir, cuando yo prono a un paciente, yo espero que en el tiempo de la pronación se mejore no solamente la oxigenación, sino sobre todo la mecánica respiratoria, la hemodinámica y la acidosis respiratoria, para considerar que el prono ha sido exitoso, ¿no? También entender que en este grupo de pacientes tenemos un espacio muerto, ya de por sí, por la enfermedad misma, ¿no?, por la ventilación mecánica también, que puede estar incrementado. Pero no todo el espacio muerto está relacionado al pulmón y a la ventilación mecánica, sino también está relacionado al flujo sanguíneo pulmonar. Un paciente en shock, ¿no?, un paciente en donde se compromete el ventrículo derecho, es un paciente que va a tener poco flujo sanguíneo y eso va a generar un gran desbalance de ventilo-perfusión que también va a ir en contra de una buena saturación de oxígeno, de una buena oxigenación en mi paciente, y hay que tener en cuenta eso como una de las causas también de una hipoxemia refractaria y no pensar que todo simplemente es compromiso del parénquima pulmonar. Entonces es muy importante considerar eso. Lo otro es que cuando nosotros enfocamos a un paciente COVID-19 crítico con falla respiratoria severa que tiene inestabilidad hemodinámica, debemos entender que hay que sistematizar mi intervención hemodinámica en este paciente COVID-19 crítico y no pretender que con un solo parámetro hemodinámico, dígase solamente midiendo la vena cava
inferior o solamente midiendo la variabilidad de presión de pulso u otra variable hemodinámica, querramos entender todo el complejo proceso hemodinámico de este paciente COVID-19 crítico. Debemos de entender que hay que hacer una conjunción de medición de parámetros para tomar una decisión, y entre ellos está la ecografía de vena cava inferior, la ecografía cardíaca, la variabilidad de presión de pulso, las estrategias de elevación pasiva de miembros inferiores, entre otros, de tal manera que podamos tener una mejor decisión con respecto a la hemodinámica y a la necesidad o no de fluidos del paciente. Entonces, cuando nosotros vemos que el paciente va mejorando, va avanzando, va saliendo de la fase crítica, nosotros ya vamos planteando el destete. Pero en ese proceso de destete también debemos estar atentos a que no se deteriore la mecánica respiratoria, a que no se deteriore la parte oxigenatoria y a que no reaparezca ese patrón respiratorio que me genera lesión pulmonar. Ese patrón respiratorio con uso de musculaturas accesorias que me genera lesión pulmonar. O sea, esto lo debemos vigilar, no solamente en la fase previa a la ventilación mecánica, como criterio para ventilación mecánica, sino también cuando tratemos de salir de la ventilación mecánica, evitar que se vuelva a producir ese estado. Cuando el paciente ya ha recuperado sus marcadores inflamatorios, tiene mejor gasometría y su mecánica respiratoria se mantiene óptima, que son pacientes que ya tienen criterios probablemente para ir avanzando hacia la fase de destete, y para eso seguimos evaluando mecánica respiratoria, evaluamos P01, evaluamos índices de respiraciones rápidas superficiales, ¿no? Evaluamos la presión inspiratoria máxima que puede hacer el paciente, el flujo expiratorio pico que puede hacer el paciente, ¿no? Clínicamente la fuerza de los músculos relacionados con la respiración que puede hacer el paciente, hacemos ecografía, ¿no? Diafragmática, ecografía pulmonar, es decir, toda una serie de parámetros que nos dicen si este paciente ya está cumpliendo con los criterios para poder avanzar con el ventilador mecánico y pensar en sacarlo del ventilador mecánico. Nosotros, en la gran mayoría de nuestros pacientes, sacamos al paciente del ventilador mecánico hacia un sistema de alto flujo, de tal manera que reducimos el tiempo que tuvo endotraqueal en ese grupo de pacientes, ¿no? Corroborando primeramente de que el paciente tenga una prueba de CAF negativa, una prueba de CAF que me demuestre que sea de fuga adecuada y que podamos extubarlo sin que haya edema laringio, ¿no? Y cuando demostramos que el paciente no tiene una fuga adecuada, le damos más o menos 24 o 48 horas corticoides para tratar de liberar un poco el edema faringio y proceder posteriormente a la extubación. Y algo también que no debemos de dejar de lado es el contacto con los familiares, ¿no? Definitivamente, algo que nos ha traído esta pandemia entre cuidados intensivos es el distanciamiento de la familia con el paciente con las videollamadas, ¿no? Incrementada en el Perú, que llega a niveles muy parecidos a lo del año pasado, es importante resaltar. De igual manera, es importante determinar que la intensidad de la hipoxemia y la edad mayor de 60 años son factores importantes relacionados a la mortalidad que se ha visto incrementada en los varones en ambos periodos, tanto el año pasado como este año. Sin embargo, inicialmente ha disminuido progresivamente la mortalidad en la unidad de cuidados intensivos. Son importantes ayudas para determinar, en cierto modo, el pronóstico del paciente y también aquellos que recibieron una atención de oxigenoterapia deben de tener, en el caso de la ventilación mecánica, un análisis importante de los parámetros, de diferentes parámetros, para ver el momento más adecuado para quitar la ventilación asistida. Muchas gracias nuevamente. Quería hacerles... Con la presencia del SARS-CoV-2, si estás, y empiezan a utilizar oxígeno. Y eso es un grave error. El oxígeno innecesario también es malo. Entonces, bajo la supervisión de un profesional de salud, el paciente tiene que vigilar su saturación con un oxímetro de pulso, ¿no? Y si esa saturación está por debajo de 93% o está teniendo mucho trabajo respiratorio para tratar de mantener una saturación por encima del 94%, es un paciente ya que es candidato probablemente a recibir oxigenoterapia, ¿no? Y la oxigenoterapia, como les digo, supervisada por un profesional de salud, ¿por qué? Porque también hay que entender que el balón de oxígeno no se conecta directamente una cánula hacia la nariz. Tiene que haber un humidificador
conectado al balón de oxígeno, porque el oxígeno seco, el oxígeno frío, produce lesión de las mucosas. Y no solamente las mucosas a nivel de la nariz o de la faringe, sino también puede terminar, de acuerdo a la cantidad de flujo, produciendo lesión de las mucosas a nivel de las vías respiratorias inferiores. Entonces, es un aspecto importante, ¿no? Bajo supervisión médica para poder ir regulando, ¿no?, la oxigenoterapia en domicilio, que lamentablemente es una realidad que está no solamente en el Perú, sino en otros países, como los antibióticos y como los corticoides, en la fase inicial de la infección viral, que lo único que hacen es aumentar la morbilidad y probablemente la mortalidad. ¿Por qué? Porque lamentablemente favorecen la replicación viral o favorecen el desarrollo de resistencia bacteriana. Y cuando estos pacientes llegan a las áreas hospitalarias o a cuidados intensivos, ya llegan con gérmenes resistentes a los antibióticos que recién deberíamos haberlos usado en esos ambientes. Y se está usando, lamentablemente, fuera del hospital, ¿no? Inclusive, por ejemplo, ¿no?, que es increíble, y en las fases iniciales de la enfermedad. Que estaban en los protocolos en la primera ola, y haber aprendido a manejar la fase inflamatoria ha significado disminución de la mortalidad, ¿no? Me permiten también, como un escalón siguiente, poder contener también a un grupo importante de pacientes que puede ir entre el 20 al 30% de reducción del acceso a la unidad de cuidados intensivos. Pero vuelvo a repetir, esto se puede utilizar en ambientes hospitalarios, ¿no?, en donde se tenga una buena capacidad instalada de oxígeno, porque el consumo de oxígeno es importante por estos sistemas, ¿correcto? Puede ser más fácilmente manejado y acortar el tiempo de manejo del paciente en cuidados intensivos. Otro aspecto importante es cierto, probablemente ya vemos con menos impacto el uso de situaciones como haber abusado de los inmunosupresores, llámese tocilizumab, llámese pulso de corticoides, el haber abusado de antibióticos también debe haber influido en esa disminución de la morbilidad y mortalidad que tenemos nosotros en cuidados intensivos en este momento por el reporte que les he presentado. Bien, ¿no? Hay que entenderlo bien y hay que individualizarlo paciente a paciente. Nosotros no administramos corticoides a todos los pacientes sin distinción, ¿no? Identificamos qué paciente es el que se puede beneficiar de corticoides porque ya no hay otra explicación o ya no hay otra estrategia que me permita revertir el grado de compromiso de la mecánica respiratoria y del compromiso oxigenatorio del paciente, y las imágenes que yo tengo me orientan a pensar en algún tipo de alteración que podría beneficiarse de corticoides. Es decir, tampoco generalizo el uso de corticoides. Entonces, más o menos ese es el enfoque que nosotros le damos a nuestros pacientes. Que los balones de oxígeno. Y la segunda pregunta es, ¿desde qué saturación debo usar oxígeno? Los concentradores de oxígeno, los más conocidos comercialmente, administran oxígeno de 1 a 10 litros por minuto, ¿correcto? Entonces esa es esa capacidad que tiene de administrar. Eso lo puedo conectar yo a una cánula binasal. En una cánula binasal el rango para tratar de mejorar la oxigenación es entre 1 a 6 litros por minuto, en una cánula simple que se coloca en la nariz, ¿no? La máscara Venturi yo la puedo utilizar incluso hasta 15 litros por minuto, ¿no?, una máscara que se pone en el rostro, sin bolsa, ¿no? Pero esta máquina solamente me va a dar hasta 10 litros por minuto, es decir, no voy a poder alcanzar ese rango de 15. Y la máscara de reservorio, aquella que tiene una bolsa, yo puedo dar oxígeno hasta 15 litros por minuto, el concentrador solamente me va a dar 10 litros, es decir, tampoco voy a poder usar todo el rango que me puede dar la máscara con reservorio, que sí me lo daría el balón de oxígeno. Entonces, para una fase inicial, en donde el paciente requiere una cantidad pequeña de oxígeno, que son la gran mayoría de pacientes cuando se maneja tempranamente, el concentrador de oxígeno es una opción aceptable, definitivamente. Y a partir de cuándo voy a necesitar oxígeno, ¿no? Si bien es cierto, la recomendación en este tipo de pandemia, en una situación masificada, es que yo utilice oxígeno por debajo de una saturación por debajo del 90%, ¿no? También entendemos que los estudios pre-pandemia nos hablaban de utilizar oxígeno en aquellos pacientes que no tienen una enfermedad pulmonar crónica con saturaciones de 92% hacia abajo, ¿correcto? Pero para poder llevar la saturación de oxígeno de 92 a 96%.
Y eso yo lo podría conseguir de acuerdo, si tengo 90, 89, 91%, probablemente con un solo litro de oxígeno por una cánula simple, ¿correcto? Y si tengo una saturación mucho más baja, probablemente yo requiero un mayor flujo de oxígeno. Entonces, la idea es más o menos ello. Pero otro aspecto importante, y eso también no debemos olvidarnos, es cómo respira mi paciente. No es lo mismo tener a un paciente con 94% de saturación, con 20 respiraciones, 25 respiraciones por minuto, y con uno le observa el tórax y está respirando de manera tranquila, sin esfuerzo, que tener a otro paciente que tiene el 94% de saturación y está con una frecuencia respiratoria de 35, 40 por minuto, está usando los músculos accesorios de la respiración. Definitivamente son dos pacientes que tienen la misma saturación, pero son dos condiciones completamente diferentes. Entonces, este paciente que está taquimeico, que está usando musculatura respiratoria accesoria, es un paciente que ya requiere un soporte mayor, que puede definitivamente requerir más oxígeno, pero eventualmente también ya requerir otro tipo de oxigenoterapia no convencional. Entonces, no solamente es oxigenación, sino también es patrón respiratorio lo que debemos prestarle atención en este grupo de pacientes. Que eso es sumamente importante. De que existen medicinas que tienen razón de ser y existen medicinas que ya no tienen razón de ser y existen medicinas que todavía estamos esperando, digamos, estudios más grandes, hacer la derivación.